esta hora llega el candidato Gustavo Petro al municipio de Chigorodó. Petro, la redención del pueblo colombiano. ¡Viva Petro! El pueblo está contigo. Petro, amigo, 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 el pueblo está con Petro, amigo, el pueblo está contigo. 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 Solo Petro, amigo, el pueblo está contigo. Bueno, vamos a darle una bulla, pero bien cruel, a Petro, presidente. Doctor, muy buenas tardes. Gracias por venir a Chigorodó. Gracias por aceptar esta invitación. Gracias por hacernos sentir a Chigorodó, a Cuartadó, a Carepa, a Belín de Bajirá, a Butatá. Que usted está aquí. Y no fue mentira. No fue mentira lo que yo decía. ¡Vamos a gritar! ¡Una bulla para Petro, carajo! ¡Eso! Sigue usted, Carlos. La riqueza está en la diversidad, por eso el camino de Colombia es la de una democracia multicolor. Doctor Gustavo Petro Urrego nació en el municipio de Sierra Ganadora del departamento de Córdoba, en una familia humilde. Se crió y se educó en Zipaquirá, en el Colegio Público La Salle, el mismo donde estudió nuestro premio Nobel Gabriel García Márquez. Terminó sus estudios de economía en la Universidad Externada de Colombia. A los 21 años fue personero y a los 22 concejal independiente de Zipaquirá. Hizo parte activa de la Constituyente y de la Constitución de 1991. Fue calificado como el mejor congresista de la última década. Sus debates lograron desentrañar el trama de la corrupción. Fue candidato a la presidencia de Colombia en el año 2010. Fue elegido alcalde mayor de la ciudad de Bogotá en el periodo 2012-2015. Durante su estadía en la alcaldía se obtuvieron grandes logros, como la ciudad de Bogotá recibió en 2013 el Premio Mundial de Liderazgo Climático y Ciudad, otorgado por el grupo de ciudades C40 y la compañía alemana Siemens, por fomentar el transporte urbano híbrido y eléctrico. También durante su estadía como alcalde de la ciudad capital de Bogotá, logró varios reconocimientos, entre ellos le fue entregada la Legión de Honor Nacional de México, otorgada por su contribución al desarrollo social en el año 2016. Al igual, recibió el Premio Mundial de Liderazgo Climático y Ciudad. También fue acreedor del Premio Pablo de Tarso como mejor alcalde de la Iberoamérica. También fue acreedor a recibir el Premio a la Cultura Sostenible. Yo les pido un aplauso bien grande para el doctor Gustavo Petro, futuro alcalde futuro presidente de la República de Colombia. Antes de las palabras del doctor Gustavo Petro, candidato a la presidencia de la República de Colombia, el doctor Carlos Andrés Pérez, exalcalde del municipio de Chigorodó, quiere presentar un saludo muy cordial. Sí, muchas gracias especialmente a toda mi gente, a la gente que se encuentra aquí reunida y también al doctor Gustavo Petro, candidato presidente de Colombia, en este momento en el Parque de Chigorodó.
Mi nombre es Andrés Pérez Berrío. Soy candidato a la Cámara de Representantes a nombre de Colombia Humana en el departamento de Antioquia, con el número 108 al tarjetón. Voten por el 108 en el tarjetón, que es el número realmente de la esperanza y el número de Colombia Humana. Aquí en el municipio de Chigorodó, hacen aproximadamente 25 años que hablé en esta tarima cuando fui alcalde, el alcalde más joven que ha tenido este municipio. Y lamentablemente por problemas de la violencia también fui desplazado como muchos de ustedes a que se encuentran aquí. Dedico esta intervención especialmente a todas las víctimas de la región de Urabá, que estoy seguro que se van a reivindicar con la presidencia del doctor Gustavo Petro. Y es el momento de castigar de manera ejemplar con nuestro voto la corrupción. Y si castigamos de manera ejemplar con nuestro voto la corrupción, estoy seguro que tendremos más salud y más vivienda para todos y todas los colombianos, y especialmente para la región de Urabá. Si castigamos de manera ejemplar con nuestro voto el 11 de marzo, vamos a tener más economía social y solidaria y más tierra para los campesinos que se la han desplazado en la región de Urabá. Y es precisamente con nuestro voto, con tu voto, ciudadana y ciudadana, es que vamos a hacer la revolución de la esperanza que Urabá y este pueblo realmente quiere. Hoy hemos vivido en Urabá y seguimos viviendo una violencia totalmente alarmante, especialmente con nuestros jóvenes. Vemos el caso que pasó con los peajes, unos jóvenes totalmente excluidos que salieron a las calles a protestar, porque queremos castigar con nuestro voto de manera ejemplar la corrupción para tener más educación para nuestros hijos y para nuestros jóvenes, con esta campaña que estamos presidiendo con el doctor Gustavo Petro a la presidencia de la República. Y en este momento los invitamos a todo el pueblo de Urabá para que apoye la candidatura del doctor Gustavo Petro. Vienen gente desde Arboletes, San Juan de Urabá, Necoclí, Bajirá. Invitamos a todas las comunidades que próximamente aquí estaremos en el municipio de Turbo para decirle no más a la violencia y sí a la inclusión, con nuestro lema: trabajo decente e inclusión social. Y Urabá es un pueblo que demanda autonomía. ¡Viva nuestro candidato a la presidencia de la República, doctor Gustavo Petro! Muchas gracias. Quiero resaltar la presencia de una comisión de Carmen del Darién que también se encuentra con nosotros. Doctor Gustavo Petro, bienvenido al municipio de Chigorodó. Agradecerle por haber escogido este municipio como punto de partida para su gira por la subregión de Urabá, la mejor esquina de América. Chigorodó, próximo a cumplir 135 años el 4 de marzo, le da la bienvenida y le agradece a usted. Y a ustedes, gracias por venir a escuchar los planteamientos del futuro presidente de Colombia, doctor Gustavo Petro. Gracias. Gracias a todas y todos ustedes por su presencia. Sé que nos hemos demorado unas horas entre el momento en que se citó esta reunión y ahora que llegamos aquí a dialogar con ustedes. Y en esa medida ofrezco mis disculpas porque el rayo del sol no es un buen compañero en temas de manifestaciones, sobre todo cuando se hacen al mediodía y en las tierras calurosas del Urabá, del Caribe, del Chocó, entre otras, aquí cerca. Así que les ofrezco mis disculpas por la demora y quisiera conversar con ustedes, dejar algunas inquietudes sobre qué podría esperar el Urabá de un gobierno de la Colombia Humana. Comenzando la construcción de un programa de gobierno, algunos elementos fundamentales de carácter nacional y su aterrizaje en el marco de la región, e indudablemente el inicio de un proceso participativo en el que todas y todos
en la medida en que nos acerquemos cada vez más a la presidencia, tienen que participar para que el territorio sea hecho por su propia población, para que lo que suceda aquí en la región sean las decisiones de la ciudadanía, más que las imposiciones de agentes externos a la región, que han moldeado el territorio de acuerdo a su lógica, a su ganancia, pero que en general no han tenido en cuenta las necesidades de la gente que sí vive aquí, que no solamente tiene una lógica de negocio, sino que tiene una lógica de vida, que es diferente, que tiene una lógica de cultura. Le agradezco al ejército y a la policía su presencia, muy amables, sus coroneles, tanto del ejército y la policía, que entre otras cosas, dadas las circunstancias históricas que se han vivido en las últimas décadas, muestra ya lo que puede ser la nueva Colombia, el futuro a portas que podemos decidir o al contrario cerrar. Una convivencia de la ciudadanía, una era de paz, le llamo yo. Colombia, y esta región sí que lo demuestra, nunca ha vivido siquiera una década en su historia, ni republicana ni anterior, de paz. Cualquiera que haya recordado la historia o lea libros de historia de Colombia, encontrará que es muy difícil encontrar un momento relativamente largo de tiempo en donde los colombianos no se hayan matado entre sí. Casi que se creaba una guerra civil e inmediatamente se acababa, aparecía otra, y una vez se acababa esa, aparecía otra, y pareciera que durante 2 siglos de historia Colombia estuviera condenada, como decía Gabriel García Márquez, a la guerra perpetua, a la violencia permanente. No hemos sido capaces aún de construir lo que llamamos una nación. Las naciones son cuerpos sociales complejos y diversos que pueden convivir en paz durante generaciones enteras. Las naciones no se autodestruyen. Las naciones, para tener sentido de nación, no contemplan una historia de fratricidio. Algunos países han vivido guerras civiles internas, pero han sido esporádicas y casi que únicas, y esas sociedades han sido capaces de construir los pactos, los contratos que permitan que la historia de esas naciones no se repita en violencias permanentes. Colombia no ha sido capaz. Y tendríamos que preguntarnos, por una parte, ¿por qué Colombia no ha sido capaz de salir definitivamente de la violencia? Y por otra parte, entonces, ¿qué es lo que propone la Colombia humana para hacerlo? Para volverlo una realidad. Colombia no ha sido capaz, no ha sido suficiente en la construcción de una nación, básicamente porque es la tercera sociedad más desigual socialmente de toda la humanidad. No de América, no de este pedazo andino del mundo, no, de todo el mundo. Solo nos superan 2 sociedades hoy que son más desiguales que Colombia: Haití. Cualquiera que vaya y busque y cómo es que viven entonces Haití, encontrarán que en Haití se vive un desastre social, ambiental, político, económico, uno de los rincones de la tierra de mayor cantidad de pobreza física. Y la otra sociedad más desigual que Colombia es Angola, que también, como Haití, han sufrido permanentemente de violencias y de guerras fratricidas internas. Es decir, que la desigualdad realmente es el sinónimo de la violencia. Alguien diría, políticos habrá,
que es la violencia la que ha causado la desigualdad. Yo me inscribo en otra manera de entender la historia de Colombia. Es la desigualdad la que ha generado la violencia. Y no solamente la violencia, la desigualdad es la que ha generado la corrupción política. La desigualdad social es la que ha generado el narcotráfico. Y todo como una especie de apocalipsis se ha juntado en las décadas recientes de la historia de Colombia, complicándonos profundamente la existencia, al punto que no solamente somos la sociedad más desigual de Colombia, sino que somos la sociedad de las más violentas de América, y al mismo tiempo la sociedad que en el mundo ha producido más desplazamientos forzados de millones de personas al interior de Colombia que países que viven guerras profundamente dramáticas como Siria, como Libia o como Irak. Millones de personas, un éxodo interno dentro de Colombia de gentes que son desarraigadas por el terror, que tienen que ir a conducirse hacia lugares extraños, grandes ciudades que no conocen, en donde ven degradar su existencia, la prostitución de sus hijas, la violencia en manos de sus hijos, la falta de oportunidades, las ciudades brutales que le cierran la puerta al que viene del campo, y el del campo que no puede entender la brutalidad y la complejidad de esa gran ciudad. Colombia se volvió en el fondo no solamente el terreno de la gran desigualdad social, no solamente el terreno de los conflictos armados y violentos, sino que padece aún hoy el desarraigo, los éxodos, el desplazamiento forzado de millones de personas de un lugar a otro, perdiendo sus terruños, sus casas, sus saberes, sus lugares del amor, sus lugares del recuerdo, nostálgicos y tristes, acongojados en medio de las sonrisas, porque nunca hemos dejado de sonreír, acongojados por lo que se perdió, por lo que nunca más volverá. La desigualdad social entonces es la causa de nuestra incapacidad nacional. Y esa desigualdad no es producto del azar, no cayó del cielo como una especie de meteorito de algún planeta que por casualidad decidió caer exclusivamente en el territorio colombiano. La desigualdad es un producto histórico, es una construcción política, es una decisión premeditada. No solamente antigua, cuando los españoles decidieron sojuzgar nuestros pueblos indígenas. Aquí está Juvenal, un resistente y descendiente de esos pueblos, de los emberas chamíes, que son mayoría en la región. Indígenas que estaban antes que nosotros, mucho antes, pueblos antiguos, que siendo los verdaderos poseedores de estas tierras que antaño eran selvas magníficas, pescadores en el mar, los sojuzgaron. Los sojuzgaron a través de la conquista de la colonia, y la colonia ya es el primer pilar de la construcción de la desigualdad social en Colombia. Y después trajeron pueblos afros del África a la fuerza, en uno de los hechos más bárbaros de la historia mundial, para esclavizarlos en las tierras americanas. Parte de sus descendientes, tanto indígenas como mestizos, como negros y negras, como mulatos, hoy son los herederos de la desigualdad, herederos resistentes del feudalismo español y de la esclavitud humana. Pero no simplemente está atrás en la historia las raíces de la desigualdad social. Las raíces de la desigualdad social también están en el presente. Razones del hoy que profundizan la separación en materia de ingresos, de presupuestos,
de patrimonios, de saberes entre los que más tienen en Colombia, que son una minoría irrisoria del país, y los que menos tienen en Colombia, que son las inmensas mayorías nacionales. Esa distancia entre unos y otros no existe en el mundo de manera tan profunda como Colombia, excepto en Haití y Angola en África. No encuentran un lugar. El país puede ser muy rico como los Estados Unidos y es más igualitario, o el país puede ser mucho más pobre que Colombia, como el Congo, por poner un ejemplo, o Etiopía, o Bolivia, o Ecuador, y son sociedades más igualitarias. Esa inmensa distancia fue construida en los años que hemos vivido, y fue construida a partir de un despojo de la gente, a partir de lo que ahora se ha puesto famoso como palabra de una inmensa expropiación sobre la gente. ¿Qué expropiaron? Veamos si lo que expropiaron era tan importante, que es lo que permite, o si se tiene, trabajar, o si no se tiene, la incapacidad de trabajar, de generar ingresos, de tener una vida digna, o como dice la Colombia humana, de tener un buen vivir. ¿Qué le quitaron a los colombianos y a las colombianas en estas décadas que han pasado? Le quitaron la posibilidad del saber a través del sistema educativo que tenemos. Le quitaron la posibilidad de tener tierras y agua a través del sistema rural que existe en Colombia. Le quitaron la posibilidad de tener energías, y las energías para trabajar básicamente son las físicas del cuerpo, que tienen que ver con la salud humana, las tecnológicas, que tienen que ver con estos cables que son los que traen la energía eléctrica, y las mentales, que quizás son las más importantes, que están en el cerebro y que tienen que ver con el saber humano. No se puede trabajar sin esas energías, las del cuerpo, las de la mente y las tecnológicas. Y yo agregaría, le quitaron a los colombianos las posibilidades de trabajar en términos de capital. La palabra capitalismo viene de capital. Y si alguno de nosotros se pregunta ¿qué es el capital?, pues terminaríamos pensando algo así, que el capital es como el dinero. Si yo tengo un capitalito, decía mi mamá, si yo tengo un capitalito es como tener un billete en el bolsillo. Y el capital o el dinero está en los bancos. Y los bancos, a menos que seamos hijos de ricos, herederos, pero yo creo que si alguien levanta la mano de quien ha hecho aquí una herencia, o tiene una herencia, o heredó, no somos muchos los que podemos levantar la mano. Realmente la única forma como nosotros podríamos tener un capital, o es ahorrando unos salarios que quizás no tenemos, o no nos alcanzan para ahorrar, o es que nos presten. Y quien presta es el banco. El dinero está en el banco, dicen los bandidos. Por tanto, si una persona del común pudiera tener crédito, pudiera tener energías físicas, mentales, tecnológicas, pudiera tener tierras, pudiera tener aguas, uno diría, esa es una persona que podría trabajar en Colombia y tener un buen vivir. Si hoy la mayoría del pueblo colombiano no tiene ese buen vivir y no trabaja en general, es porque le han quitado eso, le han quitado las tierras, le han quitado el crédito, le han quitado la salud, le han quitado el saber, le han quitado las energías tecnológicas, le han quitado las condiciones para poder trabajar.
Hilda, usted que es practicante católica, ¿cuál es el versículo? Es capítulo 3, versículo 19. Capítulo 3, versículo 19 de la Biblia, léanlo. Tienen el ABC de la economía, de la teoría económica fundamental del mundo. El libro primero, el Génesis. ¿No dije el Génesis? Ah, bueno, Génesis. La Biblia. 3:19. ¿Qué dice? Te ganarás el pan con el sudor de la frente. ¿Qué quiere decir ese pueblo milenario? La palabra de Dios, con independencia de las creencias de las personas aquí presentes. Porque un presidente de la República debe respetar las creencias diferentes, la libertad de cultos de las personas. Pero sacando el mensaje de ese versículo que ha sido escrito hace milenios, antes de Cristo, dice la Biblia, lo que significa ni más ni menos es que la sabiduría, las civilizaciones primeras de la historia de la humanidad ya sabían que no se puede comer, es decir, que no se puede construir la riqueza sino a partir del esfuerzo, del sudor de la frente, es decir, del trabajo. El trabajo es la fuente de la riqueza. Y por tanto, si estamos en una de las sociedades más desiguales socialmente del mundo, es decir, donde la riqueza está distribuida de la manera más injusta en el planeta Tierra, es porque la política, las decisiones tomadas en los últimos años han conducido a despojar a la mayoría de la población de las condiciones para trabajar. Y podríamos hablar punto por punto. Por ejemplo, el crédito, el capital. ¿Quién de aquí ha recibido un crédito de la banca privada nacional? Me gustaría que levantaran la mano. Tú, de amarillo. ¿Te prestó quién? Bancolombia. A mí Bancolombia no me quiso prestar para la campaña. ¿Quién más por ahí? Por allá otro señor, mira. Y por acá debe haber alguien. Mira, ¿tú a quién te prestó a ti? Sí, a mí me prestó Banco de Bogotá. Banco de Bogotá de Luis Carlos Sarmiento. Y otros nuevos que hay, que Todavía eres una privilegiada. Porque fíjate que hemos visto más o menos 3 personas. Algunos por timidez quizás no lo dicen. Pero la inmensa mayoría no ha recibido un crédito del banco. Y ahí es donde está el capital para poder utilizarlo para trabajar. Y entonces, ¿a dónde va a parar la plata que reciben los bancos? Porque plata reciben, si no estarían arruinados. Y son de los hombres, sus dueños son de los hombres más ricos de Colombia, del mundo. Cuando usted trabaja en una bananera y recibe un salario, del salario le sacan unas cotizaciones para pensiones y para salud, que van a parar ¿a dónde? A los bancos. Si usted multiplica eso por millones de trabajadores y trabajadoras, son billones de pesos al año que se echan, no al bolsillo, sino a las arcas del banco, como ahorro. Algunos pueden ahorrar voluntariamente. De pronto el señor allá de Muskelman, disciplina y sacrificio. El dueño, a lo mejor, con tanta gente que llega a ser músculo, tiene un ingreso que le da para un ahorro. Pero si ese ahorro se recolecta del mundo del trabajo, ¿por qué no se le entrega en forma de crédito ese mismo dinero con una más alta tasa de interés a la gente que ahorró? O a la gente que no tiene cómo ahorrar. ¿A dónde va el crédito? Si ustedes examinaran, si pudiéramos tener esas cuentas y solo pensáramos en Urabá, no pensáramos que ese ahorro se va para Bogotá a hacer edificios,
o a Barranquilla, o a Medellín, a la construcción de grandes edificios, sino que se quedaran en Urabá, ustedes verían que ese crédito se entrega a los más grandes empresarios que producen banano en el territorio de Urabá, ninguno de los cuales vive en Urabá. Viven en Medellín, viven en Bogotá, viven en Miami. Allá se va el capital. Ustedes ahorran o le sacan el ahorro para quienes tienen salario. Los que no tenemos salario no nos pueden sacar eso. Y la plata se va es a los más poderosos. Por eso ahí hay una razón de la desigualdad social. Podemos ir hacia otro punto. Vamos a poner el ejemplo de la energía. Las energías del cuerpo. Las energías del cuerpo son la salud, el saber y la tecnológica. Hablemos de la tecnológica. ¿Quién entrega aquí la energía eléctrica en el Urabá? EPM en Antioquia. ¿Y es barato o es caro? Esto es carísimo. Es carísimo además porque en un pueblo de tierra caliente hay que usar el refrigerador, los abanicos, la nevera tiene que enfriar más, etc. Consume más energía que el promedio del país, pero es mucho más cara que el promedio del país. Y la energía es la que mueve las máquinas. No nos mueve tanto a nosotros, mueve a las máquinas. Miren el celular que ustedes tienen en sus manos. Ustedes para mover ese celular tienden a enchufarlo por la noche y esa es energía eléctrica. O la camarita que me está filmando en este momento, o allá el calentador para el puesto de empanadas, etcétera. ¿Quién paga eso? Todos los usuarios. Pregunto yo, esto que nos está cayendo encima en este momento, que se llama el sol, ¿es gratuito? Y el aire es gratuito. El agua es gratuita. ¿Hay agua en Chigorodó de buena calidad? Hay que mejorarla y es cara. ¿Por qué si el sol es indispensable para vivir, el aire es indispensable para vivir y el agua es indispensable para vivir, el agua tiene precio y el sol no? Exactamente. Porque si un negociante ya se hubiera inventado el método de vender el sol o de vender el aire, pasaría como los que venden el agua. El que no tiene con qué, se queda sin sol, se queda sin aire, es decir, como muchos se quedan sin agua potable, y es ahí porque la desnutrición, la mortalidad por desnutrición infantil es tan alta en muchas regiones de Colombia, no más, la más alta de todas, aquí cerquita en el Chocó. Si el sol es gratis, hoy se puede sacar energía eléctrica del sol. Como decía el paisano de ustedes, Fajardo, entonces si traje, no traje el panel solar. ¿Alguno lo tiene, no? Luis Eduardo por ahí. Pan solar. Que lo iba a mostrar en la práctica, pero no lo tenemos, se nos olvidó. Esos paneles solares son una especie de vidrio, no son muy anchos, que usted pone bajo el sol, y él transforma el sol en energía eléctrica y lo guarda, y en vez de enchufar el celular, por ejemplo, a la casa, a la energía eléctrica, usted lo enchufa al panel y ya no necesita energía eléctrica. Si yo pongo el panel solar en los techos, en vez de estas tejas de Eternit que producen por tener asbesto cáncer, como ya los científicos nos han dicho, si en vez de esas tejas se ponen paneles solares, las casas, los negocios, las instituciones
no necesitan pagar energía eléctrica. Es gratis. Claro, vale el panel, pero el panel se puede comprar con lo que es el pago mensual durante un tiempo de la energía eléctrica, y más si un Estado decide subvencionar, ayudar, estimular, abaratar los costos de la transformación de los techos de las casas en energía eléctrica con paneles solares. ¿Para qué este planteamiento? Para indicarles que hoy perfectamente o se tiene de la energía tecnológica, que es indispensable para el trabajo, un negocio, y entonces ustedes tienen que pagarle a EPM y el resto del Caribe colombiano, porque el Urabá antioqueño es Caribe colombiano, tienen que pagarle a Electricaribe, peor aún, que es privado e internacional, cuando la tecnología de hoy nos permite tener energía eléctrica a cero costo. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos un negocio tan ineficiente en energía eléctrica, un servicio público, cuando la tecnología nos permite tenerlo a cero costo? Porque es un negocio de unos, y porque a partir de eso le están quitando las condiciones de trabajo a la gente. Porque sería diferente ese gimnasio allá que mueve unas máquinas eléctricas que le cuestan al señor dueño de eso, si le paga EPM, así su techo es de energía solar y pueden mover las máquinas gratuitamente. Luego ese señor tendría más capacidad de trabajo si la tecnología para la energía fuese democrática y amigable. Democratizada. ¿Qué significa eso? Que se quita un negocio, que se quita un mercado. El mercado de las grandes generadoras de energía eléctrica de Colombia, que empezaría a ser reemplazada por la generación de energía eléctrica en el hogar. ¿Quién pierde y quién gana? Pues los dueños de las grandes generadoras perderían. ¿Quiénes son? Unas empresas muy poderosas cuyo vocero político se llama Germán Vargas Lleras. Bueno, que se escuche, se vive, se siente, uno arriba, se vive, se siente, se vive, se siente, se vive, se siente. Ahora vamos a otro tema del poder trabajar, cómo aplicar el Génesis 3:19, que ganarás el pan con el sudor de la frente. Hablemos de la energía física, nuestros músculos, nuestros órganos, la salud. ¿Tiene el pueblo colombiano la salud? ¿Qué le ha pasado al hospital público del Urabá? Se ha quebrado. La SOMA Tanque La Sierra del municipio de Chigorodó. La unidad médica que cuando estuve aquí de concejal tenemos ahí la SOMA Tanque La Sierra por la crisis, imagínense. Entonces la salud está en quiebra en el municipio de Chigorodó y en la región de Urabá. Esa es una de las reformas de nuestro presidente. Entonces, ¿qué hemos tenido todos durante los últimos años, desde 1993, en el sistema de salud colombiano? Lo mismo que en la energía eléctrica. Un negocio que consiste en ¿qué? Hay unos dueños de EPS, el banco que te prestó la compañera se me fue, Bancolombia, es dueña de Sura, grupo empresarial antioqueño, que entre otros son los dueños de las EPS de Colombia. ¿Y qué hacen las EPS? Reciben las cotizaciones de los trabajadores para salud y reciben el aporte del Estado, del presupuesto, y ellos cogen y no entregan en tratamientos médicos adecuados el servicio de salud al que están obligados. Si la persona tiene cáncer, ibuprofeno.
Si la persona está embarazada, ibuprofeno. Si se estrelló en una moto, ibuprofeno. Si tiene síntomas de leucemia en la sangre, ibuprofeno. Y esa práctica de ahorrarse la platica de los tratamientos que la gente necesita para poder vivir, mientras reciben por el otro lado el dinero público, les permite tener cada vez más negocios y aumentar entonces su capacidad de tener más clínicas privadas, más campos de golf, más riqueza. 1.400.000 colombianos desde el año 1998 hasta la fecha han muerto cuando existían tratamientos que les hubieran permitido vivir. Más muertos que todas las guerras de Colombia juntas. Y a través de esa salud indigna que mantiene a una parte de la población enferma, pues nos quitan de paso las condiciones para poder trabajar. Y pasemos a la tercera de las energías para el trabajo, el del cerebro, el del saber. ¿Cuántos muchachos y muchachas que salen del colegio público en Chigorodó entran a la universidad? No tenemos las cuentas, pero en todo el país, de cada 100 estudiantes que salen de los colegios públicos, 17 entran a la universidad y 3 salen de la universidad. Es decir, que el 97% de nuestros jóvenes no terminará una carrera profesional. En el campo colombiano, el 90% de la población no terminó la primaria. Y en el país, el 60% de la población no terminó el bachillerato. Es decir, lo que tenemos es una sociedad a la que la historia y sus políticos le han quitado el derecho a saber académicamente. Lo que sabe el pueblo colombiano en general son las experiencias de su propia vida, o lo que le contó el papá o el abuelo o la mamá o la abuela. Casi que podríamos decir que el señor allá sabe hacer empanadas porque el papá le enseñó a hacer empanadas. Que el señor pescador sabe cómo pescar porque el papá le enseñó cómo pescar. Que la señora allá en el salón de belleza sabe cómo peluquear porque la amiga, la hermana o quizás la mamá le enseñó cómo peluquear. Que el hombre del campo sabe cómo se cultiva el maíz porque el papá le enseñó a cómo cultivar el maíz. Pero no más. Los saberes académicos, la matemática, la física, la química, la ingeniería férrea, solar, las energías limpias, la ingeniería hidráulica, la medicina, la zootecnia, la veterinaria, la agronomía, etcétera, 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 son saberes a los cuales el pueblo colombiano no ha tenido acceso. Les han prohibido el saber a partir de quitarles los recursos al sistema educativo para que la gente no se eduque. Y si la gente no tiene saberes, ¿cómo puede trabajar? Le han quitado el crédito, porque habría que preguntarnos, ¿quién le da crédito al pueblo si los bancos no lo dan? ¿Quién? ¿Quién? Eso tiene nombres. ¿Cuál? ¿Quién? ¿Quién? Usureros. ¿Y aquí cómo se llaman los usureros? Gota a gota. ¿Y quién maneja el gota a gota? El clan, para ponerlo bien exacto. Antes no se llamaba así, otras vainas. Y seguro que en el futuro otros, si no cambiamos a Colombia. Si en la economía popular para recibir crédito, para poder trabajar, recibes el dinero del lavado de activos del narcotráfico,
No estamos haciendo depender el pueblo del narcotráfico. Y si alguien no paga, ¿qué pasa? Le ponen la pistola en la cabeza. Es decir, que la ineficiencia del sistema financiero para entregar capital para poder trabajar, porque solo se lo entregan a los poderosos, está condenando a la gente a recibir un crédito usurero del 20% diario, con lo cual la gente realmente no trabaja para ella, sino que trabaja para la mafia lavándole sus activos y apenas si sobrevive en el intento. La gente se mantiene en la pobreza. Si ese crédito no fuera del 20% diario, sino fuera del 1% mensual, ¿la gente acaso no tendría más ingresos? Y si tuviera más ingresos, ¿no tendría un mejor vivir? Y no habría una reactivación económica, porque si mi ingreso me permite ya comprarme una camisa o ir a almorzar bien en un restaurante, ¿acaso la señora del restaurante entonces no va a incrementar su ingreso? ¿Y acaso la señora que hace las camisas no va a aumentar también su ingreso? Es una economía que se mueve si la gente puede vivir mejor. Pero si lo que tenemos es una especie de nueva esclavitud, como en el pasado, mediante el cual un señor con un revólver llega, te presta una plata para el diario vivir de tu negocio y te cobra al final de la tarde el 20%. Y adicionalmente le quitan la tierra y el agua. ¿Cómo es que vamos a aplicar el libro Génesis capítulo 3 versículo 19 en Colombia? No se puede aplicar. ¿Qué dirán los pastores de eso? No me meto con los pastores, pero algunos dicen voten por Uribe. ¿Será que así se aplica? No, eso es priorizar las cosas. ¿Qué pasa con la tierra y el agua? ¿Para quién es la tierra y el agua de la región? Me dicen que hay 1.800.000 hectáreas en el Urabá, ¿cierto? Me dicen que 35.000 son de banano, 70.000, banano y plátano. Y hay palma africana. Mucha. Y algo de teca. El peor de todos esos cultivos se llama palma africana, porque cuando acaba su proceso productivo daña la tierra durante décadas. Para recuperarla tiene que pasar mucho tiempo, casi que la deja un desierto. Pero hay 4 cultivos fundamentales: palma, teca, banano, plátano. Y todo eso sumado, todos esos cultivos sumados no dan ni la mitad de la cantidad de tierra fértil de Urabá. Y cacao también. Algo, pues ya, sí, hay, y seguro que hay naranja y piña. Claro. Pero lo que quiero mostrarles, banano no va a tener más hectáreas porque más gente en el mundo, porque es un cultivo de exportación, no come banano. Ya llegó ahí en su competencia. El plátano no lo comemos nosotros. No hay consumo internacional de plátano por ahora realmente. Y entonces, ¿en manos de quién está la mayoría de la tierra del Urabá? Porque uno podría decir los bananeros, no sé qué, pero los bananeros, ¿cierto? Y hay puestos de trabajo ahí y hay una riqueza. Y esa plata así vaya para Medellín, pero llega. No es un latifundio productivo, el banano es productivo. Y lo mismo el plátano, y lo mismo la piña, y lo mismo el cacao y la palma. Entonces, si la mayor parte de la tierra del Urabá no produce eso, ¿qué produce? Ganado. Nada. No produce ni una mata de yuca, o como dicen en mi tierra, ni una mata de ñame. ¿Y de manos de quién?